¿Qué tal con todos? Soy Naula Arce Erika y les voy a hablar sobre la identidad nacional ecuatoriana. La identidad nacional ecuatoriana es un conjunto de cualidades que dan a la persona o a un grupo particular que los caracteriza y los diferencia de las otras personas. La identidad es parte de nuestro yo interno, lo que pensamos, lo que sentimos, la forma en que nos educaron, hasta incluso nuestras características físicas, constituyen a una identidad. Este conjunto de rasgos o atributos que nos llevan a ser aceptados en un grupo social, pero a estos atributos y aceptación en la sociedad no hacen superior o inferior a la misma sociedad. La identidad ecuatoriana ha pasado por una evolución junto con la misma sociedad, constantemente modelada a los aspectos de globalización, pero lo ideal es que no se pierda la esencia. Una esencia enmanada en el propio concepto establecido como la identidad nacional es un consentimiento de pertenencia a la colectividad o un estado o nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Un saludo cordial a todos. Yo soy Shirley Armijos y les voy a hablar sobre el sistema de la identidad cultural. Como primer punto tenemos las dimensiones conceptuales, que en esta tenemos el sustrato ontológico, que es el conjunto de presentaciones y valores y creencias mediante los cuales el sujeto se reconoce y es reconocido dentro del tejido colectivo. También otro punto que tenemos aquí es la cohesión social, que actúa como amalgama psicológica y social, proveyendo marcos lógicos para un sentimiento sólido de pertenencia colectiva. En el 2 tenemos la génesis y dinamismo, que en este tocamos el punto de carácter evolutivo, ya que trata de la identidad, no es un artefacto estático, se regocija permanentemente a través de la memoria colectiva y la reinterpretación histórica. En el punto 4 tenemos elementos sostenedores, que es en este tocamos el punto de soporte lingüístico. La lengua como dialecto que almacenas y expresas la cosmovisión y los deberes integrales de una comunidad. En el punto número 4, que es desafíos y respuestas, tenemos la resistencia simbólica, que trata de conversación deliberada de lenguas originarias y ritos comunitarios frente al asimilacionismo y la homogeneización global. También les voy a exponer sobre el espectro y la gestión de la diversidad. Como en el punto número 1 de esta, tenemos modelos de gestión social. Uno de estos es el multiculturalismo o mosaico, que trata de la coexistencia espacial cultural diferentes en un mismo entorno sin fomento de interacción o integración real. En el punto número 2 tenemos la diversidad de expresión. En uno de estos, más conocido como las hibridaciones urbanas, se trata de las subculturas jóvenes contemporáneas vinculadas a la estética urbana, el activismo y los nuevos medios digitales. En el tercer punto tenemos el tesoro inmaterial, que en este de aquí miramos el patrimonio vivo, que se trata de tradiciones orales, relatos fundacionales, poesía, artes escénicas y danzas rituales preservadas en una comunidad. Y como por último tenemos el amparo jurídico y derecho, que en este podemos mirar la jurisdicción de autonomía, que trata de las facultades legales para aplicar la justicia indígena y proteger los territorios de origen. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, mi nombre es Keila Benavides, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica del Norte. El tema principal para esta presentación es Ecuador, sociedad, política, poder y cultura, y yo les voy a hablar sobre los pueblos indígenas. El concepto de pueblo indígena ha ganado reconocimiento en distintos espacios e instrumentos jurídicos relevantes. La Declaración de las Organizaciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas constituciones y legislaciones de América Latina reconocen sus derechos colectivos como el derecho a la determinación.
Para muchos indígenas, identificarse como un pueblo indígena reconocido legalmente representa una nueva identidad vinculada al reconocimiento de los derechos humanos. Esta nueva identidad incluye un discurso histórico-político, la restauración de la autoestima, la legitimación de la acción social y política y la responsabilidad hacia sus pueblos y nación. La nueva identidad indígena fortalece el sentimiento de pertenencia y una tarea histórica, mensaje que difunden líderes y documentos del movimiento indígena. Y también les voy a hablar sobre algunos derechos que han reconocido la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a sus declaraciones. El primer derecho es que el pueblo indígena tiene derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural. El segundo es derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su conocimiento tradicional y sus expresiones culturales tradicionales. También tienen derecho a proteger y desarrollar las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, incluidos con ellos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas y el conocimiento de propiedades de la fauna y la flora. Asimismo, también tienen derecho a conservar y a desarrollar sus tradiciones orales, literarias, diseños, deportes y juegos tradicionales, así como sus artes visuales e interpretativas. Y por último, tenemos que también tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de su patrimonio cultural, su conocimiento tradicional y sus expresiones culturales y tradicionales. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eliana Moreira y soy de la carrera de Medicina. Hoy les voy a hablar sobre los pueblos afroecuatorianos, sus orígenes y geografías. En esta primera sección se va a explicar de dónde provienen y cómo se establecieron históricamente en el país. Su llegada y asentamiento se dio por dos procesos históricos y geográficos completamente diferentes. Primero que todo empieza con la costa norte, provincia de Esmeraldas. En esta se asentaron en un entorno de clima tropical húmedo, caracterizado por manglares y ríos. Además, su origen aquí está ligado a naufragios y la búsqueda de libertad, lo que les permitió establecer comunidades autónomas desde un principio. Luego tenemos la Sierra Norte, que es del Valle del Chota. Este ecosistema es muy diferente, de clima tropical seco. Su presencia en esta zona se originó a través del trabajo de esclavos, introducido por los jesuitas, en las haciendas cañaverales coloniales. Como segunda parte tenemos lo que es la cultura, identidad y organización social. En esta sección se destaca lo que es la riqueza cultural del pueblo afroecuatoriano, su estructura interna y su constante lucha social. Como primer punto tenemos lo que es la identidad, resistencia y memoria, donde se mantiene viva la herencia africana a través de la memoria histórica y la lucha constante por sus derechos colectivos. Como siguiente punto tenemos las expresiones culturales, donde se destaca lo que es la música, la danza y la literatura. Estos se dividen en lo que es Esmeraldas y el Chota. En Esmeraldas se destaca la música con instrumentos tradicionales como la marimba, el bumbo y el cununo. Y en su literatura oral predominan las décimas y los arrullos. Y en el Chota su identidad musical está marcada por la bomba y la guitarra. Otro punto importante es su organización social. La base de su comunidad es la familia y el respeto a sus líderes tradicionales. Este liderazgo local recae fuertemente en lo que es el Consejo de Ancianos, quienes custodian la sabiduría de la comunidad. Y como último punto tenemos la gastronomía y saberes.
donde se dividen lo que es platos típicos y medicina tradicional. En sus platos típicos, su cocina tradicional incluye platos icónicos como el encocado, el ceviche y el caldo de pata. Y en la medicina tradicional está el uso ancestral de plantas y saberes botánicos para la salud y el bienestar. Muchas gracias. Buenos días con todos, yo soy Sara Oviedo, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Técnica del Norte. Hoy les vengo a hablar de uno de los pilares culturales y productivos más importantes de nuestra región litoral, el pueblo montubio. Para entender quién es el pueblo montubio ecuatoriano, primero debemos viajar en el tiempo a su origen. Como podemos apreciar en nuestra primera diapositiva, la identidad no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un mestizaje tropical complejo que se ha gestado a lo largo de más de 2 siglos. Este proceso fusionó biológica y culturalmente a los indios costeños originarios como los daulis, los chonanás y los hualcavilcas, con los colonizadores blancos, los afrodescendientes y los migrantes de la sierra ecuatoriana. Para ilustrar de forma matemática esta rica fusión cultural, el célebre escritor ecuatoriano José de la Cuadra, en el año 1937, propuso una fórmula histórica muy conocida. Él conjeturaba que la identidad montubia típica está constituida por un 60% de herencia india, un 30% de herencia negra y un 10% de influencia blanca. Toda esta mezcla con el entorno del campo tropical dotó al montubio de destrezas físicas y culturales únicas. Históricamente se han caracterizado por ser hombres y mujeres sumamente ágiles, expertos trepadores de árboles para recolectar frutos, caminantes incansables de trillos vecinales y de manera muy especial jinetes excepcionales. Como vemos reflejado en el arte y las ilustraciones de la diapositiva, la equitación no es solo un pasatiempo para ellos, sino una herramienta indispensable en su quehacer cotidiano. Ahora bien, habiendo comprendido su origen e identidad cultural, es fundamental analizar cómo se sitúa este pueblo dentro del andamiaje jurídico, geográfico y económico en el Ecuador actual. En primer lugar, hablemos del marco legal. El pueblo montubio alcanzó su personería jurídica y reconocimiento formal por parte del Estado el 30 de marzo del año 2001, bajo el Decreto Ejecutivo número 1394. Este hito se consolidó de manera definitiva en la Constitución de la República del año 2008. Específicamente en el artículo 56, se les visibiliza como parte fundamental del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Y en el artículo 59 se les garantiza sus plenos derechos colectivos para asegurar un desarrollo humano integral, sustentable y con un profundo respeto a su cultura y a su visión propia. En segundo lugar, en cuanto a demografía y territorio, aunque históricamente ha existido una falta de censos específicos y directos, instituciones como el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio del Ecuador estima que existen alrededor de 1.6 millones de habitantes montubios, distribuidos en más de 1.500 comunidades rurales. Como podemos observar claramente en el mapa del perfil costero que les presento, esta población se asienta principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena y el subtrópico y parte de Esmeraldas. Finalmente, no podemos hablar de los montubios sin destacar su extraordinario rol productivo y económico. Ellos representan el verdadero soporte socioeconómico de la cuenca del Guayas y de todo el agro costeño. Son los principales proveedores que día a día garantizan el alimento fresco en la mesa de los hogares ecuatorianos y al mismo tiempo son uno de los motores clave en la generación de divisas para el Estado, gracias a su invaluable trabajo de exportación agrícola. Muchas gracias. Buen día, de la Universidad Técnica del Norte les informa Dana Puente con el tema Identidad e Interculturalidad, específicamente sobre la juventud y los colectivos sociales. Para comenzar, las juventudes son un conjunto de personas jóvenes que viven distintas realidades, según su cultura, género, nivel económico y forma de vida. En nuestro país Ecuador no existe solamente una juventud, hay diversas, pues hay jóvenes indígenas, montubios, mestizas, migrantes, urbanos, rurales, afroecuatorianos e incluso universitarios. Cada grupo tiene necesidades, experiencias e identidades diferentes. Por otro lado, los
Los colectivos sociales son un grupo de personas que se organizan voluntariamente para poder defender intereses en común o promover cambios sociales. Estos buscan participar en la sociedad, proteger los derechos, pero sobre todo resolver problemas de sus comunidades. En Ecuador, los jóvenes participamos en colectivos relacionados con los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, cultura, arte, educación, política, emprendimiento y desarrollo comunitario. Estos espacios permiten que la juventud participe activamente en la construcción de una sociedad tanto justa como inclusiva. Pero, ¿cuál es su relación con la interculturalidad? Muchos sabemos que Ecuador es considerado como uno de los países más pluri- e interculturales. Por otro lado, los colectivos juveniles fomentan el respeto entre culturas, la conservación y valoración de tradiciones y lenguas originarias o ancestrales, la inclusión de los pueblos y nacionalidades, el diálogo y la convivencia sin ningún tipo de discriminación. Para concluir, las juventudes representan una fuerza de cambio para el país. A través de los colectivos sociales promueven la participación ciudadana, además de la protección de los derechos humanos y sobre todo fortalecen la identidad e interculturalidad del Ecuador. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un concepto que es absolutamente vital para entender nuestra sociedad actual, el pluralismo. A menudo escuchamos esta palabra en las noticias o en debates y puede llegar a sonar como un término de moda o un poco desgastado. Sin embargo, es un concepto muy profundo y la herramienta principal que tenemos para comprender y darle solución a nuestros problemas sociales. Pero, ¿sabían que esto no siempre se vio así? Si viajamos en el tiempo hasta el siglo XVII, la visión era completamente opuesta. En aquel entonces la diversidad daba miedo. Se creía firmemente que pensar diferente era la causa de la discordia y que inevitablemente esa variedad de opiniones llevaría a los estados a la ruina. Como bien nos recuerda el politólogo Giovanni Sartori, durante siglos la humanidad vivió bajo el mito de la unanimidad. Se creía que era la única forma de mantener la salud del Estado. Era obligando a que todos pensaran y actuaran exactamente igual. Afortunadamente, esa visión cambió radicalmente y de eso hablaremos en la siguiente diapositiva. Buenas tardes con todos, mi nombre es Catherine Valencia y voy a hablar sobre la importancia de la interculturalidad. La interculturalidad es la convivencia y relación respetuosa entre diferentes culturas, donde todas son valoradas y tienen los mismos derechos. En el Ecuador, este tema es muy importante porque nuestro país posee una gran diversidad cultural, formada por pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos. La importancia de la interculturalidad radica en que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión entre todas las personas, evitando la discriminación, el racismo, y también permite conservar las tradiciones, las lenguas ancestrales, las costumbres, los conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación.